Buenos días. Vamos a esperar que se conecte la gente. Vamos a esperar unos 10 segundos para que suba la gente a la charla, a la plataforma. Y ahí va subiendo el número. Ya, partimos nomás, mira, ¿cierto? Por supuesto, en honor Ahí al se ve tiempo. todo. Sí, hola, buenos días, Rosa. Me parece que ya estaba en otra presentación, Rosa, que sí, en otra. Buenos días. Ya, sí, sí. Bueno, hola, buenos días. Bienvenido a la charla IFRS y ASG, Poderosos Aliados. Soy Germán Rubio, el director del Magíster en Contabilidad con mención en Reportes Corporativos de la Universidad Diego Portales. Este cuarto espacio de conversación se da en el contexto del Magíster en Contabilidad que inicia el 15 de octubre, para que lo tengan en mente. Bueno, más allá de las normas relacionadas a los estados financieros, la idea del programa es que el profesional contable logre una visión global de los requerimientos legales que enfrenta la firma relacionados justamente a la información que debe o deberá entregar al mercado. Ya los estados financieros no son suficientes, existen nuevos estándares de transparencia, y justamente en noviembre del año pasado, del 2021, se creó bajo el alero de la Fundación IFRS el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que de hecho ya publicó un borrador de norma y que se podía comentar hasta el 31 de julio. ¿Ya? Ahora sí que el segundo semestre vamos a esperar noticias nuevamente de este nuevo consejo. Y paralelamente, en octubre del año pasado, la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, publicó una norma de carácter general que exige a las empresas publicar una serie de indicadores relacionados a ESG y sostenibilidad. Bueno, en este escenario se desarrolla esta charla que hoy estará a cargo de Tamara Agnic y Luis Alberto Aravena, ambos profesores de este magíster. Bueno, Tamara es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultora experta en compliance y anticorrupción, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, responsabilidad penal de las empresas jurídicas y gobiernos corporativos. Su extensa experiencia laboral se ha desempeñado, entre otros, como superintendente de pensiones, directora nacional de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, actualmente socia y presidenta de Eticolabora, directora ejecutiva del proyecto Promoción a Chile, directora en consejo del Banco Estado, directora y vicepresidenta de Chile Transparente y cofundadora y coordinadora de Women in Compliance Chile. Bueno, tiene un tremendo currículum, Tamara, y bueno, y en línea con el espíritu del Magíster en Contabilidad, Tamara nos presentará empresas y ASG, desafíos para el gobierno corporativo y el compliance. Hola, Tamara. ¿Qué tal, Germán? Mucho gusto, muy buenos días a todos y muy buenos días, Luis Alberto, también. ¿Parto nomás? Sí, parte nomás, sí. Sí. Bien, voy a compartir una presentación para que nos anime y nos guíe esta conversación que espero tengamos esta mañana. Germán hizo un estupendo resumen de lo que ha sido el movimiento, no solamente nacional, sino que también internacional. Y eso implica que las empresas hoy día están desafiadas a temáticas que en el pasado tal vez les eran un poco ajenas. Por eso en mi presentación hoy día la he titulado como Empresas y ASG, y cómo los gobiernos corporativos tienen que incorporar esta perspectiva o esta mirada
para poder cumplir sus estrategias. Y aquí, bueno, como decía Germán, yo vengo del mundo del compliance y por eso no puedo no mencionar el compliance como un eje fundamental para dar garantías de que los gobiernos corporativos están incorporando esta perspectiva a ESG. Y me gustaría partir con algo que tal vez para todos ustedes resulta un poco obvio, decir que el mundo cambió. El mundo cambió, la relación empresa-sociedad ha ido mutando paulatinamente y a diferencia de lo que uno podía observar hace, no sé, 50 años, en que las empresas eran muy hacia adentro, no importaba absolutamente nada qué es lo que estaba pasando alrededor de ella, hoy día las empresas, si bien están, la mayoría de las empresas, si bien se ven al centro, tienen clarísimo que necesitan obtener una determinada licencia social para operar. Eso significa que deben entrar en diálogo con sus distintos grupos de interés o sus distintos stakeholders, como se les conoce. Por cierto, los clientes, pero también las autoridades, los proveedores, sus propios trabajadores, y en algunas industrias es tal vez un poco más visible el ámbito de las comunidades. Sin embargo, a mi juicio, las comunidades como un concepto más amplio cobran sentido para cualquier tipo de organización, porque comunidad incluso es mi vecino. Y a mi vecino yo también tengo que tener una buena relación con mi vecino. Bueno, y este enfoque de licencia social para operar, que es el que se ha estado imponiendo últimamente, empujado por esta nueva perspectiva de sostenibilidad que está imponiéndose en el mundo entero, estamos transitando también hacia un nuevo estadio para las organizaciones, que ya no es solamente entrar en diálogo con sus distintos grupos de interés, sino que colaborar con estos mismos stakeholders a resolver desafíos de sociedad. Bueno, y esta situación en la que se ven enfrentadas, a la que se ven hoy día enfrentadas las organizaciones, también implica desafíos para los reguladores, por ejemplo. Que ya no solamente tienen que pensar en un grupo de stakeholders como pudieran ser los inversionistas, con la información contable financiera. Es decir, a los inversionistas, si en el pasado les interesaba saber cuál era el resultado económico o la rentabilidad económica, hoy día los inversionistas también han entrado en esta lógica de velar que las organizaciones obtengan su licencia social y que en ocasiones también estén colaborando a resolver desafíos de sociedad. Pero antes de seguir avanzando en la conversación, me gustaría que definiéramos lo que entendemos por desarrollo sostenible, que es un concepto que se viene acuñando desde no sé, desde la década de los 80 tal vez, o incluso antes. Y la sostenibilidad no es otra cosa que el desarrollo que satisface las necesidades de hoy, las necesidades del presente, pero sin comprometer a las futuras generaciones. Y, por cierto, garantizando un equilibrio que se dé entre el necesario crecimiento económico, pero sin perjudicar al medio ambiente, sin perjudicar al bienestar social. O sea, hacer todo lo que se tenga que hacer para crecer hoy, pero de buena manera. Sin que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, vean un planeta, un entorno mucho más inestable y comprometido. Y este concepto se acuña de manera formal por primera vez el año 87 desde las Naciones Unidas con la publicación del informe Brundtland, que alertó sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización. Y ya en esa época trataba de buscar posibles soluciones a los problemas que estaban derivando de la industrialización desmedida y el crecimiento
de la población. Es entonces las Naciones Unidas las que, bajo estas conclusiones, estos resultados que se le entregan en este informe Brundtland, dice, chupaya, aquí no son solamente los estados los que van a tener que combatir el daño al medio ambiente o el daño a la humanidad completa, sino que necesitamos a todos. ¿Y qué es todos? Necesitamos a las empresas. O sea, las empresas tienen que sumarse a este desafío de concebir una manera de hacer negocio diferente. Diferente a la que la estuvimos haciendo, la humanidad, qué sé yo, desde la industrialización para adelante. Ahora, y para alcanzar el desarrollo sostenible, por cierto que es fundamental armonizar algunos elementos básicos, como ya lo mencionaba, el desarrollo económico, muy necesario. Esto no es que el desarrollo económico quede metido en el cajón. Por cierto, lo que buscamos es el desarrollo económico para poder resolver desafíos de sociedad como la pobreza, la hambruna, etcétera. Pero también interesa que este crecimiento económico no deje fuera temas como la inclusión social o la protección del medio ambiente. Y todos estos aspectos de alguna manera están interrelacionados y son esenciales, lo que se ha visto, para el bienestar de las sociedades, no solamente de los individuos en tanto personas únicas, sino que también de las sociedades. Ahora, el mundo de los inversionistas, todo esto que hemos estado hablando acerca del desarrollo sostenible, lo tradujo en una sigla muy pegadora y que además nos facilita mucho el análisis y la discusión de estos temas, que es la sigla ESG o la sigla ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué significa eso? Que le da herramientas a las organizaciones para que, bajo esta perspectiva de temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza, pueda de alguna manera organizar su gestión y pueda llevar adelante su gestión. Esta perspectiva, qué duda cabe, pone sobre la mesa temas que las empresas tienen que empezar a manejar tal cual como en el pasado han manejado los riesgos financieros. Como por ejemplo, ámbito de derechos humanos, ámbito de equidad de género o de derechos de los consumidores, que asimismo temas asociados a la economía circular, inclusión y diversidad, son todas temáticas que en el pasado tal vez eran tratadas dentro de las empresas en un área pequeñita de asuntos corporativos o de sostenibilidad, a que hoy día estas temáticas ya estén siendo trasladadas al mundo financiero. ¿Y por qué? Porque estos son riesgos que las nuevas empresas deben ir abordando, gestionando, incorporando en sus distintos instrumentos de seguimiento de riesgo, mitigación de riesgo y, por cierto, de divulgación de los resultados, cómo impactan estos riesgos en los resultados finales de las organizaciones. Y en el mundo de hoy, a mi juicio, ninguna industria, ninguna organización, ninguna empresa, ya sea pequeña, grande, mediana, no va a ser sostenible en el tiempo, es decir, no va a permanecer en el tiempo si es que no incorpora esta perspectiva de ASG o esta perspectiva de desarrollo sostenible en su manera de gestionarse. Y eso no significa que el profit o que la última línea o que el negocio no sea importante. Sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque eso también le da posibilidades a las organizaciones de que reditúen a sus accionistas, que paguen los sueldos de los trabajadores, que cumplan sus obligaciones con el fisco, etc. El profit sigue siendo muy relevante. Pero sobre el profit está, por cierto, la sociedad, que debe entregarnos esa necesaria licencia social para operar. Y están las personas que componen una determinada
organización o empresa, que son más importantes que este profit. ¿Por qué? Porque si descuidamos la relación con esto que envuelve a los resultados económicos, simplemente no vamos a obtener la licencia social para operar y no vamos a tener ningún profit. Y por sobre esto tenemos el planeta. Como yo digo en el lenguaje más coloquial, si es que nos echamos el planeta, no vamos a tener sociedad. Si es que nos echamos el planeta, no vamos a existir los seres humanos y mucho menos va a existir el profit. Por lo tanto, la invitación es a que las organizaciones del tamaño que sea incorporen esta perspectiva de management integrado que incluya la mirada ASG, que incluya esta mirada de no comprometer a las futuras generaciones con un crecimiento que es poco equilibrado. Y eso implica, por cierto, un desafío no menor, que es integrar, no solamente dentro del propósito de las organizaciones, sino que alinear con las metas, con los procesos, con la manera como nos estructuramos dentro de las empresas, con los distintos sistemas de información que proveen de datos a las distintas áreas y, por cierto, a las culturas organizacionales, a las personas, a las distintas competencias que deben tener los profesionales que se desempeñan en una determinada empresa u organización. Y para esto, como yo ya les decía, que vengo del mundo del compliance, por cierto que el compliance adquiere un rol muy relevante, transformándose, a mi juicio, en un seguro para la sostenibilidad de las organizaciones. Porque si bien hay empresas que hoy día pueden obtener ganancias relevantes en un mercado como el chileno o un mercado como el latinoamericano, donde todavía hay brechas importantes para avanzar en términos regulatorios y en términos sobre todo de conciencia de la urgencia de estos temas, la actividad empresarial, qué duda cabe, está bajo sospecha. Ahí tenemos el estallido y todos los índices reputacionales de las organizaciones que dan cuenta de lo desconfiada que está la ciudadanía en aspectos cómo están desarrollando las empresas su legítima actividad empresarial. No les creen. Y eso redunda en que cualquier situación que a lo mejor en el pasado habría sido muy pequeña o casi inobservada por parte de la ciudadanía, hoy es tremendamente amplificada y condenada por una ciudadanía que está cada vez más vociferante. Y por cierto que las redes sociales colaboran en eso muchísimo, a amplificar esa deslegitimación en la que está envuelta una buena parte de la actividad empresarial. Entonces, a mi juicio, tenemos también, así como tenemos este problema, tenemos una gran oportunidad, que es aprovechar este impulso para avanzar mucho más rápido por el camino que nos conduzca a estándares mejores, a hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora, incorporando esta perspectiva de desarrollo sostenible, esta perspectiva ASG en la manera de hacer las cosas. Y siendo un elemento central del buen funcionamiento del gobierno corporativo, el manejo adecuado de los programas de cumplimiento termina siendo la forma en que las organizaciones y sus gobiernos corporativos pueden asegurar la existencia o la vida de las organizaciones en el largo plazo. Y para esto, esta cosa que yo aquí estructuro y que tal vez vengo predicando hace muchos años, me vino a dar una mano, patuamente digo, me vino a dar una mano la Comisión para el Mercado Financiero con la emisión de su norma de carácter general 461, como bien lo mencionó Germán en octubre del año pasado.
Y la norma de carácter general 461 modificó el contenido de la memoria anual de los emisores de valores de oferta pública. Es decir, la memoria que en el pasado estábamos muy acostumbrados a que era balance, estado de resultado, después le empezamos a agregar algunas cositas más como misión, visión, el grupo ejecutivo, en fin. Con esta norma 461 se modifica sustancialmente la presentación de la información que deben entregar los emisores de valores al público. ¿Quiénes son su público? Mayoritariamente los inversionistas, pero esa misma información es la que sirve para que el resto de los stakeholders puedan saber cómo se está comportando una determinada empresa en estos aspectos, por ejemplo, ASG. Si bien existían unas reglamentaciones anteriores de la CMF, como era la norma de carácter general 385 o la 386, eran de un carácter más bien voluntario. Hoy día ya se estructura de una manera más amplia el tipo de información que las empresas emisoras de valores y que están supervisadas por la CMF tengan que entregarle al público. Y hay temas tan diversos como, esta norma 461 incorpora también esta perspectiva ASG, incluyendo dentro de los temas a informar temas ambientales. Aquí no se preocupen, no se los voy a detallar uno por uno, pero por ejemplo, la existencia de modelos o programas de cumplimiento ambiental. Eso es algo que los emisores de valores van a tener que empezar a incorporar dentro de sus memorias, dentro de sus libracos que entregaban todos los años con la información financiera. Bueno, hoy día lo que nos está diciendo la CMF es que esta información de carácter ambiental también tiene impacto en los resultados y por lo tanto es fundamental que las empresas muestren qué están haciendo en estas temáticas. Lo mismo para esta línea de los ASG, que es la S, que es lo social, como por ejemplo, algunos aspectos que pide la 461 es que se detalle la política de pago de proveedores. ¿Para qué? Para que los inversionistas y la ciudadanía y los proveedores en general sepan, bueno, ¿cómo se está aportando esta empresa? ¿Paga a 30 días o está pagando a 180 o está pagando tal vez diligentemente a 15? Todo eso son mensajes o señales que se le entregan a los tomadores de decisión que están fuera, no solamente a los inversionistas, sino que a esa ciudadanía que, como ya les mencionaba, está cada vez más empoderada y más crítica del desempeño de la legítima actividad empresarial. Y por cierto, temas de gobernanza, de cómo se estructuran internamente las organizaciones para poder dar garantía a los distintos grupos de interés. Y aquí algunos aspectos, solamente por mencionar un par, es por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero qué ridículo esto que se tenga que informar cuántas visitas hizo el directorio de terreno. No, pues no es que sea una cosa menor, porque sí tiene que ver las visitas del directorio de terreno, cuán conectado, por ejemplo, pudieran estar los directores y los directorios con el quehacer diario de la organización. ¿Cómo podrían los señores directores emitir la estrategia organizacional si es que no tienen idea de lo que está sucediendo en las bodegas o lo que está sucediendo en regiones, en fin? Eso solamente por mencionar algunos de estos aspectos. Ahora, a mí me encanta decir, o más bien tratar de leer cuáles son los mensajes que están detrás de las reglamentaciones de los distintos reguladores. Y a mi juicio, el mensaje que nos entrega la CMF con su norma de carácter general 461 es que una empresa que en este caso es una empresa regulada, es responsable de hacerse cargo de los efectos que produce en su entorno. En su entorno y, por cierto, dentro de la misma organización. Pero
el doble clic o la bajada de esta lectura es que cualquier empresa no solamente puede, sino que debe actuar por iniciativa propia. O sea, la CMF marca la línea, esto es lo que hay que hacer en las empresas que yo regulo, porque es las empresas sobre las que tengo potestades, pero eso no obsta a que el resto de las empresas, independientes de su tamaño, empiecen desde ya a actuar por iniciativa propia, incorporando esta perspectiva ESG o ASG en su manera de gestionarse. Por cierto, aquí lo que buscamos es asegurar el impacto positivo en el medio ambiente con esta perspectiva ESG, también atender las necesidades de los distintos stakeholders, asegurar valor para la sociedad, y si esto lo hacemos de una manera integrada, de una manera alineada, los resultados económicos debiesen llegar casi solitos, digamos. Es decir, si es que nos aseguramos un impacto positivo, atendemos la necesidad de los stakeholders y damos a través de la buena conformación de un gobierno corporativo garantías a toda la ciudadanía, la rentabilidad y el crecimiento debiese ser el resultado. Pero esa rentabilidad y el crecimiento, al tener incorporada esta perspectiva ESG, por cierto que da garantías de permanencia en el tiempo. Y esto no puede ser llevado adelante si no es bajo una cultura de integridad que envuelva todo el quehacer de la organización. Eso es lo que yo quería compartir esta mañana con ustedes. Germán, te devuelvo el micrófono y perdón si me pasé unos minutitos. No, estamos súper bien. Estamos súper bien. Gracias por tu presentación. En el chat alguien levantó la mano. Sí, lo invito a colocar sus comentarios en el chat para que al final lo podamos, si estamos bien en el tiempo, lo podamos comentar, ¿ya? Bueno, gracias Tamara. Luis Alberto. Luis Alberto es contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en contabilidad y auditoría y doctor en ciencias de la administración en la Universidad de Santiago. También está certificado en IFRS por el Institute of Chartered Accountants de Inglaterra y Wales. Desde el año 2006 está vinculado al mundo académico como profesor de pre y de posgrado, y posee más de 25 años de experiencia como auditor externo y asesor en IFRS. Luis Alberto nos presentará en esta charla Contabilidad y Desarrollo Sostenible desde la perspectiva del proyecto IFRS. Hola, Luis Alberto. Hola, buenos días. Bien. ¿Tomo la slide? Todavía no. Ya. ¿Se escucha, cierto? Ya. Bien. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hace mucho tiempo, muchos años, ¿cierto? Se ha estimado, se ha especulado, se ha investigado sobre la relación entre la contabilidad y el desarrollo sostenible. Y bueno, y finalmente el 2021, con la norma de carácter general 461 que presentaron recién, y con este proyecto borrador de IFRS, llegamos a la conclusión de que sí existía, ¿cierto?, la relación, ¿ya? Principalmente, ¿cierto?, yo destaco la idea de que vamos desde el hecho económico, ¿cierto?, a un hecho que tiene aristas económicas, sociales y medioambientales. Bueno, este tema, ¿cierto?, es un tema que está en construcción, ¿ya? Entonces, cuando es un tema que está en construcción, obviamente está presente en la agenda pública, ¿ya?
Y es como, por ejemplo, en el último debate presidencial, el tema estaba, claro que estaba desde un punto de vista de una arista de sustentable más que sostenible, pero constantemente, ¿cierto?, estamos teniendo información respecto a el desarrollo sostenible. Pero lo que quiero destacar que como concepto en construcción, ¿cierto?, todos podemos aportar a esa construcción, ¿ya? Por una parte implica, ¿cierto?, una amenaza si es que no nos subimos, ¿cierto?, al carro, o una oportunidad si es que nos subimos en forma oportuna. Y también es cierto, les quería comentar esto de la resistencia al cambio, que también es algo muy natural, es algo muy normal y algo muy humano, ¿ya? Resistirse al cambio. Siempre hago el paralelo entre el proceso de convergencia de la norma contable y FRS, ¿cierto?, con lo que va a ocurrir a continuación con estas normas de sostenibilidad. Y indudablemente, ¿cierto?, la resistencia al cambio ha estado presente. Y cuando hablamos de estas normas, ¿cierto?, relacionadas con la sostenibilidad, desde el punto de vista de la profesión, tenemos más resistencia al cambio, pero ahí podemos excusarnos, ¿cierto?, de que históricamente, ¿cierto?, la contabilidad ha estado relacionada desde el punto de vista del hecho económico, ¿ya?, en su función, en su objetivo, en la investigación. Entonces ahora, que nos digan, ok, vamos a seguir con el hecho económico, pero vamos a incorporar también el hecho social y medioambiental, obviamente eso va a generar alguna resistencia al cambio. De hecho, por estas mismas normas, ¿cierto?, que están apareciendo, hay universidades que están revisando recién su malla, ya, para ver cómo se adecúan, ¿cierto?, a estas necesidades. Mira, recién están revisando la malla, o sea, de aquí a que decidan, ¿cierto?, hacer el cambio a la malla y que empiece, ¿cierto?, la nueva generación y que se titule la nueva generación con esta nueva visión, van a pasar unos cuantos años. O sea, ya estamos atrasados, ¿cierto?, con el tema. Pero alguien puede decir, ya, pero yo ya estudié el pregrado, no voy a hacer el pregrado de nuevo, ¿cierto?, para tener esta nueva visión. Bueno, para eso, ¿cierto?, está el magíster, ya, en reporte corporativo, ¿cierto?, que incorporan todas estas visiones nuevas a las cuales hay que, ¿cierto?, incorporarse. Bueno, o sea, siempre ya la base de la contabilidad ha sido, ¿cierto?, el hecho económico. Las clases de la contabilidad, todo basado en el hecho económico. Y nos aparece, ¿cierto?, esto del desarrollo sostenible eh, con, su, con su objetivo. Si uno visualiza los objetivos, ¿cierto?, son bien variados, o vamos a decir integrados, ¿ya?, porque hay aspectos bien económicos en relación, ¿cierto?, a los derechos, a los objetivos, pero también, ¿cierto?, temas bien sociales como el tema de la pobreza, del hambre, de la salud, etc. Fíjense que yo los invito a que revisen un poco la página que indico ahí, porque los objetivos, ¿cierto?, del desarrollo sostenible tienen una base, es decir, la Nación Unida dice, estos son nuestros objetivos, pero hay un diagnóstico, ¿cierto?, que origina cada uno de los objetivos, con cifras bien impactantes, que de repente, ¿cierto?, a uno lo dejan como impresionado. Por ejemplo, hablan del fin de la pobreza, hablan de que las Naciones Unidas, ¿cierto?, más de 700 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza, ¿ya? O, por ejemplo, indican que un tercio de la comida, ¿cierto?, que se fabrica, que se produce, se bota, ¿ya? Con ese tercio de comida que se produce, el hambre puede hacerlo. Bueno, hay toda una relación, ¿cierto?, entre estos objetivos específicos y que nos muestran, ¿cierto?, esa visión de integrar, ¿cierto?, de integración entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, están diseñados estos objetivos con metas específicas para cada uno de ellos, y el desarrollo sostenible implica, ¿cierto?, o pide responsabilidades a los gobiernos, los estados, ¿cierto?, a las empresas, como se decía anteriormente, y a la sociedad civil. Ojo, en la sociedad civil estamos nosotros, ¿ya? O sea,
este tema del desarrollo sostenible no es solamente un tema de Estado de empresas, sino que también nosotros, como personas naturales, tenemos un rol. Y uno de los objetivos, ¿cierto?, del desarrollo sostenible es la capacitación. Por lo tanto, ya acá nosotros en esta hora estamos haciendo desarrollo sostenible, ¿ya? Porque estamos hablando, ¿cierto?, del tema. Entonces, hablamos de lo económico, lo social y lo medioambiental, lo que conocemos, ¿cierto?, con el triple resultado, y lo que decíamos, ¿cierto?, de las partes interesadas en el desarrollo sostenible, que son estos tres actores, ¿cierto?, las personas naturales, nosotros, las empresas, ¿cierto?, y los estados. Cuando uno es contador auditor, tiene triple responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad como personas naturales, como todos, ¿ya? Pero nosotros estamos involucrados también, ¿cierto?, en el mundo de las empresas, en el mundo de las normas de los estados. Por lo tanto, lo miramos en forma personal e individual, tenemos triple responsabilidad, ¿cierto?, con el desarrollo sostenible. Bueno, vámonos al tema del proyecto de norma de revelaciones de sostenibilidad de IFRS. Ya la Fundación IFRS creó en noviembre de 2021 este organismo específico con el objetivo de desarrollar una referencia normativa sobre sostenibilidad para los mercados financieros. Información relevante, es relevante, ya eso lo podemos asociar ya a la contabilidad, ¿cierto?, cuando usamos relevante, sobre la exposición de los riesgos y oportunidades en sostenibilidad. Esto ya lo podemos hacer un paralelo siempre, la norma IFRS contabilidad con esta norma IFRS sostenibilidad. Cuando nosotros hablamos de la IFRS, norma contable, como objetivo tiene mostrar los riesgos y oportunidades del negocio al inversionista. Ahora, ¿cierto?, cuando estamos hablando de IFRS sostenibilidad, seguimos con los riesgos y oportunidades, pero los riesgos y oportunidades, ¿cierto?, que implica la sostenibilidad. O sea, hay un hilo conductor, ¿ya?, entre lo que es la norma contable y lo que estamos viendo de este borrador de sostenibilidad. Bueno, nos invita, ¿cierto?, esta norma a cómo se identifican y gestionan los riesgos, ¿ya?, y para que los usuarios puedan tomar decisiones de inversión. Bueno, ese es el objetivo también, ¿cierto? Hay investigaciones que dicen que cada vez los inversionistas se interesan más en invertir en empresas, ¿cierto?, sostenibles. Bueno, y como existe, ¿cierto?, esa corriente que está creciendo, el mercado financiero le tiene que entregar información para que puedan tomar las decisiones en relación a estos aspectos de sostenibilidad. Creo que también analizando, ¿cierto?, este borrador es como el marco conceptual que tenemos, ¿cierto?, en la norma IFRS de contabilidad. Y porque esta misma norma lo señala, dice, es como los lineamientos generales, pero después van a haber normas más específicas, que podrán ser más específicas para activos, para pasivos, para industria, etc. Entonces, este es el primer paso, ¿ya? No creamos que con esto, con este borrador, cuando sea, ¿cierto?, definitivo, ahí se acabó la relación contabilidad-sostenibilidad, sino que es el primer paso, ¿cierto? Y después vamos a tener más normas que van a ir estrechando esa relación. Relación, ¿cierto?, entre la norma contable IFRS y esta norma de sostenibilidad. Obviamente, ¿cierto?, dado que ambos organismos, ¿cierto?, el IASB y este organismo que está relacionado con la sostenibilidad, dependen de la Fundación IFRS, o sea, dependen de la misma rama, entonces están tomando muchos conceptos que nosotros conocemos, que nosotros manejamos, ¿cierto? Y por lo tanto no es un mundo totalmente desconocido. Hay una base, ¿cierto?, que nos va a ser familiar. Bueno, el borrador, ¿cierto?, se ha emitido en marzo de 2022, ¿cierto?, con ciertos comentarios, y se estima que el segundo semestre de este año se tendría una nueva versión. Bueno, y son dos normas, ¿ya? La IFRS S1, ¿ya?, requisitos generales para la revelación, ya conocemos ese concepto, revelación, de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Información financiera relacionada con la sostenibilidad. Ojo, esto está en el contexto, al igual que, ¿cierto?, la norma de carácter general 461, en el contexto de informes integrados, ¿ya? O sea, que integra lo económico, ¿cierto?, lo social y lo medioambiental.
no como cosas separadas, no como que está el mundo financiero, económico, ¿cierto? Y por otro lado, el mundo social y ambiental. Por eso dice información financiera relacionada con la sostenibilidad. Pero el mensaje, ¿cierto? No es que tenemos hechos económicos, hechos sociales y hechos medioambientales, sino que el mensaje es que hay un hecho, ¿cierto? Que tiene aspectos financieros, económicos, medios sociales, o sea, medio social y medioambiental. O sea, el mismo hecho, integrado, el mismo hecho tiene tres aristas, ¿ya? Y eso es definitivamente nuevo, ¿cierto? Porque antes, incluso cuando existían, o cuando existen todavía, ¿cierto? Solamente informes de sostenibilidad, entonces como que aborda solo temas sociales y medioambientales, pero sin integrarlo a lo económico, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Ese mensaje dice revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, es decir, lo medioambiental y lo social afecta a la información financiera. Y el IFRS S2 es información a revelar sobre relacionada con el clima. Entonces nosotros podemos mirar el IFRS S1, que es como en general para cualquier empresa, pero que podría implicar mayor impacto, ¿cierto?, a ciertas industrias como la minería, ¿cierto?, la forestal, etc. Pero ¿por qué la norma pone por separado, ¿cierto?, el tema del clima? Porque el mensaje, ¿cierto?, que la información a revelar sobre el clima afecta a todas las empresas y a todas las industrias. Aquí también hay un mensaje importante, porque antes era como que el banco, ¿cierto?, decía, oye, yo no hago extracción minera, no hago nada con lo forestal, yo no afecto al medio ambiente. Sí, pero la norma le está diciendo, pero se está afectando el clima, si se afecta el clima, se afecta a la sociedad, y si se afecta a la sociedad, ¿cierto?, se van a afectar tus actuales o potenciales clientes. O sea, no van a tener clientes. Entonces dice, tu banco, ¿ya?, es un ejemplo, cualquier empresa, cualquier industria está relacionada, ¿cierto?, o está impactada con los temas del clima. Requiere entonces que una entidad revele información sobre su exposición a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y la sostenibilidad. Acá, ¿cierto?, hay un intento al revisar, ¿cierto?, este proyecto, de identificar ciertos conceptos como representación fiel, marco conceptual. El borrador nombra explícitamente la NIC 8 con todos estos conceptos de fiable y relevante, la NIC 1 de estado financiero y una serie de conceptos, ¿cierto?, de la norma contable, como por ejemplo estimaciones. O sea, hay un link con aspectos contables directos. Y también, ¿cierto?, hay una serie de conceptos como la estrategia, el modelo de negocio, gobiernos corporativos, gestión de riesgo, toma de decisiones, parte interesada, los stakeholders, ¿cierto?, que hacen una relación con la gestión, ¿ya? Entonces, aquí estamos haciendo la relación de la contabilidad con la gestión. El papel que tiene la contabilidad en la gestión de la empresa. Y también, ¿cierto?, aspectos como la emisión de carbono, ¿cierto?, la resiliencia climática, etcétera, que obviamente para nosotros como profesión es un desafío, porque son una serie de conceptos relativamente nuevos en los que nos vamos a tener que involucrar. Ahora, yo siempre digo, ¿cierto?, es un desafío, ¿ya? Pero recordemos que cuando nosotros hablamos de la IFRS, la norma contable, hay una serie, ¿cierto?, de cosas que nosotros no hacemos, sino que requerimos, ¿cierto?, la colaboración de expertos como un tasador, ¿cierto?, como un actuario matemático, que nos colabore, ¿cierto?, con ciertos cálculos. Pero, si bien nosotros requerimos, ¿cierto?, de esa colaboración, nosotros tenemos que entender qué es lo que hace el actuario, qué es lo que hace el tasador, cuáles son sus herramientas, ¿cierto? Y si eso se puede asociar a lo que la norma me está pidiendo, etc. Bueno, a eso me refiero, ¿cierto?, con el desafío. No quiere decir que nosotros nos vamos a convertir, ¿cierto?, en expertos ambientalistas, ¿ya? Pero sí tenemos que reconocer o entender los principales aspectos para ver cómo esos, ¿cierto?, se están incorporando en estos informes integrados. Entonces ahí obviamente hay un desafío para la profesión. Un desafío, ¿cierto?, que implica conocer y comprender conceptos, aplicar conocimientos críticos, autónomos, ¿cierto?, sintetizar las relaciones entre las disciplinas, cada vez más transversal, ¿ya?
Investigar la relación entre la contabilidad y el desarrollo sostenible. O sea, indudablemente desde la academia, ¿cierto?, se va a tener que seguir investigando y haciendo esta relación. Y no menor, visualizar aspectos éticos. Piensen que cuando nosotros aplicamos la IFRS, la norma contable, obviamente los aspectos éticos son sumamente importantes, y en esto de la sostenibilidad, que está centrada inicialmente, ¿cierto?, desde el punto de vista de revelaciones, de revelar información, obviamente los aspectos éticos también van a estar, ¿cierto?, comprometidos. Bueno, decimos, ¿cierto?, que hay proyectos teóricos y proyectos prácticos, ¿cierto?, que están relacionando este mundo de la contabilidad y del desarrollo sostenible. Van a tener que haber cambios, ¿cierto?, en lo teórico. Yo le decía, la contabilidad o la teoría contable ha estado centrada en el hecho económico. Bueno, desde el punto de vista teórico, la contabilidad también va a tener que dar ciertos pasos para incorporar hechos medioambientales y sociales. Eso desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, también, ¿cierto? La 461 de la CMF, como este borrador, están implicando, ¿cierto?, cosas prácticas, ¿cierto?, que involucran definitivamente a la contabilidad con el desarrollo sostenible. Recuerden que este es un borrador, ¿ya? Si uno hace el paralelo con la norma IFRS contable, generalmente, ¿cierto?, se emite un borrador, se revisa, se analiza, después se emite un documento definitivo y después hay cierto periodo para implementarlo. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo, ¿cierto?, para subirnos rápidamente, ¿cierto?, a estos conceptos antes de que tengan que estar implementados. Y vuelvo a hacer, ¿cierto?, el énfasis, ¿ya?, que no estamos pasando del hecho económico a tres hechos, ¿ya?, económico, social y medioambiental, sino que estamos pasando, ¿cierto?, a una visión de tener un hecho que tiene tres aristas: la económica, la social y la medioambiental, que definitivamente, ¿cierto?, es un desafío poder tener esa triple mirada, ¿ya?, porque, como decía anteriormente, hemos estado centrados solamente en el hecho económico. Bien, eso era, Germán, más o menos lo que yo quería destacar respecto de este tema. Gracias, Luis Alberto. Siempre se aprenden cosas conversando contigo. Oye, justo quería darle la palabra a Tamara o a ti si querían comentar sus presentaciones, pero hay unas preguntas bien ad hoc para no perder el contexto de la charla, de tu charla. Pregunta Rodolfo. Existen algunos KPI en relación al desarrollo sostenible que pueden ingresarse como parámetros contables. O sea, en definitiva, los KPI son justamente lo que está pidiendo la CMF en términos tangibles, ¿cierto? Claro. Ahí están los aliados. Ahí están los aliados, sí. Y la otra que estuvimos en otra charla relacionada y se habló del SASB. ¿Nos puedes comentar de la participación del SASB en la IASB o bueno, la Fundación IFRS y en esta norma de la CMF? Bueno, si uno empieza a hacer un paralelo entre la 461 de la CMF, ¿cierto?, y este borrador de IFRS, encuentra muchos puntos que se topan, porque en realidad, ¿cierto?, están tomando información de otros organismos, como el FASB, ¿ya?, como el GRI, etc. Y otras entidades, organismos que en Chile no los conocemos mucho, ¿ya?, pero que tratan, ¿cierto?, sobre estos temas. Por lo tanto, las fuentes, ¿cierto?, que originan tanto la norma de la IFRS como de la SMF son muy similares. Por lo tanto, hay como un lenguaje muy común. Ahora, ojo, ya que un poco nosotros ayer analizábamos, ¿cierto?, con un curso esto de este borrador, porque este borrador es un marco conceptual. Y si uno piensa en el marco conceptual de la IFRS, de la norma contable, no te dice nada concreto, ¿ya? Te dice muchas cosas. Es porque estas normas también son un marco conceptual y después, ¿cierto?, y por ahí lo dice, ¿cierto?, el borrador,
después se van a emitir normas más tangibles, ¿ya? Para activos o para industria, etc. Entonces, esto, como decía, es el primer paso. Y nos cuesta a nosotros, porque cuando nosotros leemos el marco conceptual de la IFRS, la norma contable, decimos, pero no dice nada tangible. Claro, pero para ver cosas más tangibles te tienes que ir a la norma específica, que en el caso de sostenibilidad todavía no existe. Gracias. Y hay una pregunta, yo creo que Tamara la puede contestar. ¿Existen guías ASG por industrias? Así bien en el... A ver, algo también de lo que mencionaba Luis Alberto, está el estándar SASB, está el estándar GRI. ¿Por qué la CMF toma el SASB mayoritariamente y se casa de alguna manera con el SASB? Es porque precisamente el SASB hace la distinción por industria. El GRI lo que hace es que cada empresa, en función de su criterio, por llevarlo a una cosa como más simple, identifica cuáles son sus riesgos, ¿ya? No sé, por decir un ejemplo burdo. La Coca-Cola informa sobre consumo de agua, ¿ya? Pero Pepsi podría por su lado decir, a mí en realidad el consumo de agua no me interesa informarlo, ¿ya? Eso es bajo estándar gris, llevándolo súper simple, ¿eh? Llevándolo a estándar gris. Entonces lo que hace SASB es decir, no, pues por industria son estas métricas por las que usted se tiene que medir. Entonces eso implica, si es que tú acoges el estándar SASB, es que la Coca-Cola y la Pepsi van a tener que informar el consumo de agua con el mismo estándar. ¿Para qué? Para que para el inversionista le resulte comparable, ¿ah? Y poder decir, sí, efectivamente, los riesgos que afectan a la Coca-Cola los están abordando de igual manera que los está abordando Pepsi. ¿Cuál de los dos es más efectivo? Bueno, dependiendo del numerito final que informen, pero van a estar bajo el mismo estándar. Y esa es la gracia que tiene SASB. Y es bien simple porque ustedes se meten a la página de SASB, buscan la industria y les da todas las métricas que para cada industria, que sé yo, agroalimentaria, forestal, en fin, está ahí separadito de cuáles son los factores importantes que en este caso, desde la óptica del inversionista, son relevantes. Es decir, el inversionista va a poner plata en una u otra empresa dependiendo de cuál está teniendo un mejor desempeño, para seguir con el ejemplo del agua, en el manejo del agua. ¿Ah? Ahora, eso, y me gustaría rescatar, o más bien no rescatar, relevar algo que nos dijo Luis Alberto, pero yo lo voy a decir más dramáticamente, es que todos los actos de las empresas tienen finalmente repercusión en la última línea. Y ese es el llamado que hace esta perspectiva ASG, que estos no son hechos aislados. El que una empresa, por ejemplo, pague a 360 días a sus proveedores, termina impactando la última línea. Aunque en el corto plazo parezca como que no, ¿ah? Pero finalmente sí, porque hoy día tenemos consumidores más empoderados que te pueden, no sé, pueden condicionar, por ejemplo, la compra de tu producto si es que tú no te estás portando bien con tus proveedores, o no te estás portando bien con tus trabajadores, o con las comunidades, en fin, o no estás pagando los impuestos. Todo eso son conductas que hoy día la sociedad requiere saber, no solamente los reguladores. Yo en clase, cuando empezamos a hablar de IFRS, recuerdo y comento Farmacia Ahumada. Farmacia Ahumada, cuando implementó cierto IFRS, bueno, las empresas que empezaron a publicar IFRS en la SBS, en aquella época, estamos hablando de 2009, la Superintendencia de Valor y Seguro le respondía en una bitácora. Entonces uno se metía a la página web
y veía los estados financieros publicados por la empresa y había un link que decía Bitácora, que era la respuesta o los comentarios que había hecho la SBS a la empresa, pidiéndole aclaración en general de algunas notas. Pero en el caso de Farmacia Ahumada, eran páginas y páginas de comentarios y pidiéndole mayor transparencia y pensando más allá del auditor, que fue muy permisivo, bueno, Farmacia Ahumada está en una industria complicada porque su competencia, que es fuerte, Salcobrán y Cruz Verde, no cotizan en bolsa, no son públicas. Y Farmacia Ahumada, como cotiza en bolsa, es pública. Entonces, esa mayor transparencia le entrega mucha información estratégica a la competencia y Farmacia Ahumada no puede obtener esa información estratégica de la competencia. O sea, pensando de alguna forma, justificando por qué fue tan fuerte esta opacidad en Farmacia Ahumada. Esto extrapolándolo a esta serie de indicadores que van a ser sumamente estratégicos. No hay temor de que se cumpla con lo mínimo, o cómo están preparadas las empresas para abordar estos indicadores. No sé quién quiere opinar primero. Tamara dice. Me perdí, Germán. Perdón, es que digo que los indicadores, bueno, en el caso de información IFRS, entregan información estratégica a las notas, ¿cierto? En las notas había muchas deficiencias de Farmacia Ahumada. ¿Por qué? Porque no quiere entregar información, me imagino yo, porque la competencia no es pública. Entonces estaría entregando la información estratégica a la competencia. En el caso de sostenibilidad, al tener todos estos indicadores, también se están entregando demasiada información estratégica. Ya cosas buenas y las cosas malas, obviamente. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir entre lo que es estratégico y lo que es una mala conducta empresarial. ¿Es acaso estratégico ocultar las cosas que se están haciendo mal? Entonces, creo más bien que el llamado que hace toda esta perspectiva es hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, a entregar la mayor cantidad de información posible que dé garantía de las cosas que estamos haciendo bien y de las cosas que estamos haciendo mal, comprometerse para subsanarlas. Es cierto que las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a reportar bajo estas normas de la CMF versus las demás, que no son emisores de valores, pero eso no significa que el entorno no esté mirando el desempeño, el adecuado desempeño de esas organizaciones. Es más, en una de las láminas que yo puse, en el fondo es que el llamado que hace la CMF es a que todas las empresas sigan esta perspectiva ESG. ¿Por qué? Porque no solamente hay que mirar los riesgos asociados a esta perspectiva, sino que también identificar las múltiples oportunidades que se le abren, sobre todo las empresas que están como en alguna desventaja de posicionamiento con esta nueva perspectiva, porque hoy día el entorno valora cuestiones que en el pasado eran ciegas. Hoy día ya no son ciegas. Hoy día se exige incluso transparencia, pero no es solamente transparencia, es compromiso, porque no significa que las empresas tengan que hacerlo todo impecable, no, pero que cuando están haciendo algo que todavía no están 100% bien, que también lo informen. Eso es también hacer las cosas de acuerdo a las posibilidades que tiene cada industria. Así que aquí las cosas no se solucionan con varitas mágicas, sino que con procesos que van siendo evolutivos. Entonces, el llamado también es a que las empresas reaccionen y empiecen a incorporar esta mirada de futuro, porque con tal de querer preservar esta última línea hoy, se van a encontrar con el resultado 0 el próximo año y de ahí en adelante.
Bien, bien. Oye, estamos en la hora 9:30, pero no quiero dejar de pasar, no quiero dejar de esta oportunidad de hacer una pregunta relacionada con impuestos. Me imagino que hay muchos contadores que linkeada a lo que es tributaria. Mira, esto viene de un reportaje que salió en la televisión alemana del Deutsche Welle, me parece que se pronuncia el canal alemán, ¿cierto? De un reportaje que salió de las Big Four. Big Four. La pregunta va en el siguiente contexto. Si queremos hacer las cosas bien, hablando de ASG, y queremos demostrar que la estamos haciendo bien, y esto estamos hablando de compliance, ¿cómo encontramos el equilibrio en el contexto tributario con las asesorías tributarias para pagar menos impuestos? Porque cuando uno habla de asesorías tributarias, estamos hablando estamos contratando una asesoría, ¿cierto?, para elusión. O sea, pagar impuestos, pero con los vacíos legales que nos entrega la ley. El asesor es válido que muestre toda la alternativa que presenta la ley, pero ¿cuándo abusamos? ¿Cuándo nos pasamos de listo, ¿cierto? Y estamos ahí en el límite de elusión y evasión tributaria, en este contexto de ASG y de compliance. Ya. No sé si tienen... Luis Alberto. Bueno, así como rapidito nomás, yo lo nombré Sí, por ahí, ¿cierto? El concepto de el tema ético está presente, ¿cierto?, en el tema de la IFRS como norma contable, va a estar presente, ¿cierto?, obviamente en esto de la sostenibilidad y también en el tema tributario. Yo comparto totalmente lo que dice Germán. En algunas partes le ponen unos nombres bien elegantes, como ya magíster en planificación estratégica, y yo le digo, pero si al final la planificación estratégica es buscar vacíos de la ley, donde tú contratas a ex gente del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, que son los mismos que hicieron la norma, ahora para que le busquen los vacíos a la norma, ¿no? Realmente, y un problema, ¿cierto?, ético bien importante, y que yo creo que obviamente en este tipo de situaciones nuevas se va a seguir manteniendo. O sea, el problema es una raíz mucho más profunda que un tema ético, digo yo. Es un tema de distinciones, si me permite, Germán, también, porque en el pasado no era mal visto eh, pagar menos impuestos, los menos impuestos posibles, hasta que nos dimos cuenta de que sí era muy malo, porque con eso afectamos no solamente la credibilidad de las organizaciones, sino que afectamos también a los más vulnerables. Entonces, esto es algo de ir avanzando también como sociedad. Cuando decíamos que el mundo era plano, nadie se cuestionaba si era o no era plano. Hasta que alguien dijo, no, fíjense que el mundo parece que es redondo. Y de ahí nos cambió la distinción. Un poco lo mismo pasa con los impuestos. ¿Ah? Era como bien visto alguien que pagara la menor cantidad de impuestos posible. Desde que somos conscientes de la importancia que tiene cuidarnos como sociedad a través también del pago de impuestos, es que se ha transformado en una materia de primer orden. Por ahí escuché algo que a mí por lo menos me hace mucho sentido. Esta invitación que nos hace la perspectiva ASG es a que todos nos necesitamos unos con otros. O nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separado, incluyendo el necesario pago de impuestos para solventar nuestras necesidades de política pública y de política social. Oye, Sí, Germán, coherencia. Aquí alguien lo puso y toda la razón. Coherencia. Eso es lo que en definitiva necesitamos. ¿Ah? A veces puede que estemos equivocados, pero cuando nos pegamos el cachofazo, entonces hagamos algo por corregir la conducta. Y eso implica ser coherente. Luis. no, Germán, Iba, que quería sí, iba a decir. que estaba leyendo las preguntas y hay Ujú. algo que no quería dejar pasar porque estaban preguntando si el IASB va a modificar las actuales normas full o la IFRS PYME, o alguien por ahí preguntaba si la NIC 16, ¿cierto?, tendría cambio. A ver, por ahora,
van por carriles separados, ¿ya? La norma contable, ¿cierto? La que conocemos, y esta norma de sostenibilidad. Y yo digo por ahora, porque a lo mejor después cuando, ¿cierto?, pensemos en propiedad de planta de equipo, veamos otras aristas de propiedad de planta de equipo, más allá de lo que vemos, es decir, sí, pero que a lo mejor también tiene un impacto social, medioambiental, y tenga que incorporarse cosas a los temas contables de la norma, ¿ya? O sea, una nueva forma de medir propiedad de planta de equipo, porque a lo mejor hoy día lo medimos de un punto de vista económico, ¿cierto? Pero a lo mejor en la medición podría incorporar después temas ambientales que afecten la valorización económica. Yo creo que para allá va, ¿cierto?, el tema, pero eso va a ser más a largo plazo. Por ahora van por carriles separados. Eso nomás quería comentar. Bien, ya estamos a la hora. Oye, muchas gracias Luis Alberto, muchas gracias Tamara. Bueno, está Francisca Allende que le escribió en el chat como contacto para invitarlo al magíster de contabilidad y reportes corporativos. Acá yo les voy a compartir, a ver, ¿dónde estamos? No sé si ven la malla. Ahí, Sí, no. sí. Sí, Sí. ya. Sí. Ya. Para cerrar el seminario, los invito al magíster de contabilidad y mención en reportes corporativos. Ahí hay 4 líneas que pueden observar, obviamente la línea contable, hay una línea legal y ahí está lo relacionado a lo que estábamos justamente hablando. Partimos con un curso de Derecho para la actividad empresarial que nos sirve de base para el curso de Compliance que lo dictará justamente Tamara, y con un curso de desempeño social y medioambiental. Estamos viendo ahí, tenemos problemas de agenda, pero se supone que es Pablo Nachar, que hizo su tesis doctoral sobre responsabilidad social. Y las reformas tributarias también, abordando, no partiendo de cero, sino que abordando las últimas reformas tributarias, pero también las franquicias tributarias, para linkearlo con el tema de sostenibilidad. Y todas estas líneas más técnicas, más normativas, está también acompañada con cursos de comunicación estratégica y algunos talleres de habilidades blandas, para acompañarlo, obviamente, en su desarrollo profesional en el menor plazo posible. O sea, el curso de comunicación estratégica es un curso formal, ¿cierto? Está al inicio para que lo aprovechen en el magíster también. Así que los invitamos, cualquier consulta sobre esto con Francisca. Francisca les va a mandar la charla. Y los invitamos a una charla de análisis de estado financiero en 2 semanas más, así que les va a llegar la información. Oye, muchas gracias a todos. Sí, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao Tamara, Muchas Alberto. gracias, Germán, y muchas No, gracias a la gracias. universidad por la Miriam. invitación. Chao, chao. Gracias. Gracias a Chao. ustedes. Chao. Bien. Em,